El conflicto árabe-israelí es hasta ahora el problema político, religioso y social más complejo que pueda existir. Para poder entender la problemática actual, debemos relatar la historia prácticamente de los imperios y la civilización del Medio Oriente y en Europa. Empecemos. Retrocedemos en el tiempo exactamente 2946 años y nos encontramos en el 931 a.C., justo en el momento en que las 12 tribus de Jacob, es decir, la nación de Israel, se divide en dos reinos. Judá se queda con 2 e Israel con 10. Luego de 400 años de reinado, en el 722, el reinado de Israel cae por manos del imperio asirio. Después de este mismo es abatido por el imperio babilónico en el 612. El cautiverio de Judá también se venía a venir cuando en el 605 ocurre la primera deportación del pueblo judío a Babilonia. Luego en el 597 la segunda y finalmente deciden destruir Jerusalén y el templo de Yahvé en el 586. Completando 70 años de cautiverio para Israel, la desgracia lleva a Babilonia cuando en el 539 el imperio persa los conquista. De esta manera los persas dejan volver a un grupo de judíos a su tierra en el 538. En el 444 reconstruyeron los muros de Jerusalén. Pasando al 330 por Alejandro Magno, nos dirigimos al inicio del Imperio Romano en el 27 a.C. con Augusto, y en 476 después de Cristo cae por mano de los bárbaros. El Imperio Bizantino inicia en el 330 después de Cristo, luego caen por el Imperio Otomano en 1453. Mientras tanto, en la diáspora en la que se encontraban los judíos en Europa empezaron a ser discriminados por la forma de llevar su religión y cultura. Hasta algunas personas fueron acusadas de delitos injustamente. Es allí donde en 1896 Theodor Herzl lanza una propuesta de que Jerusalén fuera convertida en el centro de refugio de los judíos. En 1916, Inglaterra y Francia estaban luchando por abolir el Imperio Otomano. Se hace una conferencia donde se planeaba cómo se iban a repartir los territorios del Medio Oriente entre esos países. Palestina es otorgada a la corona inglesa junto con Jordania y Egipto, mientras Francia tomó Siria, Líbano e Irak. A esto se le llamó Sykes-Picot. En 1917 se hace la Declaración de Balfour, donde los ingleses le prometen un territorio a Israel, y más tarde, en 1920, le prometen el mismo territorio a Palestina. Es allí donde realmente empieza el conflicto político por el territorio. En 1935, en Alemania sacan las leyes de Nuremberg, las cuales eran leyes de pureza racial, prácticamente leyes de discriminación judía. Gracias a esto se produce una migración de judíos a Jerusalén. Vayamos directo al Holocausto, cuyo dirigente es el famoso Adolf Hitler, quien causó la muerte de 6 millones de judíos. Gracias a esto, la ONU en 1948 decide darle un territorio a Israel. Recordemos que en ese territorio se encontraban los palestinos, lo que provocó que los árabes alegaran a la corona inglesa. Para ese momento, entonces la ONU decide dividir a Jerusalén entre la antigua y la moderna, dejándole a Israel la moderna y a los árabes la antigua, lo que sembró un celo religioso. Al día siguiente de que le dan el territorio a Israel, Egipto, Líbano, Siria, Cisjordania e Irak atacan a Israel. Tras la Segunda Guerra Mundial, Israel estaba muy armado, por lo que supo defenderse y se tomaron los altos del Golán, la Franja de Gaza y Cisjordania. Israel gana el primer round, lo que produjo que los palestinos huyeran al Líbano. Egipto decide nacionalizar el canal del Suez. Resulta que este canal une Europa, Asia y África. Obviamente Francia e Inglaterra atacan. Extrañamente, la Unión Soviética y Estados Unidos apoyan a Egipto, con un claro interés, el petróleo. Echan a Francia y a Inglaterra de una patada, y mientras eso, Israel muy astutamente se toma el monte Sinaí sin tener nada que ver con la otra guerra. Llega la Guerra de los 6 días en 1967, cuando Israel se siente atacada en el momento en que Egipto manda retirar los cascos azules. En esta guerra, Israel conquistó la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Antigua, una vez más Sinaí y los altos del Golán. Una vez más, Israel gana la guerra. Se observó el conflicto desde el punto religioso y político en la actualidad, y se considera que en los acuerdos de paz el punto más delicado a tocar es la ciudad de Jerusalén, ya que por ser históricamente sagrada para las 3 religiones monoteístas más importantes del mundo, y el epicentro del conflicto árabe-israelí es demasiado complejo de solucionar. Por lo tanto,
En el ámbito político, en la actualidad es difícil de tratar los territorios ocupados, ya que estos están fragmentados entre el territorio israelí y territorios de asentamiento palestino.